Cordial saludo. Esta presentación se hace para el cuarto Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional 2023. Esta presentación tiene por nombre Proyecto ONU, una excusa para analizar estadísticas descriptivas. Mi nombre es Caterine Ramos Cedeño, trabajo en el Colegio Lirima, ubicado en Chile. Y esta presentación la hago para el INACAP sede Iquique. Para mayor información, después de esta presentación, mis correos electrónicos son caterine.ramos@lirima.cl y mi correo personal caterineramos@gmail.com. Bueno, a comenzar esta presentación hablando un poco sobre el Colegio Lirima. El Colegio Lirima está ubicado al norte de Chile, en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Somos un equipo innovador. Nos gusta siempre buscar alternativas de educación innovadora en el aula que nos lleve a mejorar resultados y aprendizaje de la generación de hoy. No por menos somos el colegio aprobado como centro examinador de la prueba Oxford al norte de Chile. Bueno, esta presentación, este proyecto fue desarrollado en el electivo de probabilidad y estadística descriptiva inferencial, que es un electivo brindado para los cursos de tercero y cuarto medio. Este proyecto fue la finalización de la primera unidad de este año 2023, que habla sobre la unidad 1, que dicen los gráficos, análisis científico crítico de la información. Y como su nombre lo indica, tiene que ver con cómo los estudiantes resuelven problemas que involucren gráficos, datos, descriptores, tendencias, etc. Bueno, y fue así como el objetivo de este proyecto era analizar la estadística descriptiva en un contexto real. Para eso nos tomamos de la ONU. La ONU es una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial y su objetivo es promover la cooperación entre las naciones para resolver problemas globales. La conforman 193 países que se reúnen programáticamente cada periodo con el fin de hablar sobre, desde el punto de vista de cada uno de sus países y de sus variables, si están a favor o en contra de hacer acciones frente a un tema global. Y esa fue nuestra etapa 1. La etapa 1 consistía en que los estudiantes reconocieran la ONU, identificaran cuáles eran las características de la ONU, la disertación de la ONU. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar un país, escoger unas variables de ese país y luego íbamos a hacer una disertación en donde ellos tenían que argumentar si estaban a favor o en contra de hacer acciones frente al cambio climático, si su país se podía comprometer a cambiar leyes para que las empresas tuvieran empresas que siempre fueran hacia la energía limpia y hacia generar menos CO2, si iban a cambiar sus energías por energías 100% limpias, si sus vehículos y todo su transporte iba a generar energía limpia, el reciclaje, etcétera. Así fue como pasamos a la etapa 2. Esta etapa se llamó búsqueda de la información y para eso nos tomamos de 3 páginas web. La primera página no era que las 3, ¿no? Podían escoger una de las 3 para tomar las variables. Esta se llama Banco Mundial. En esta página del Banco Mundial se pueden encontrar información de cualquier país. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, Chile. Y de Chile, en la parte izquierda van a encontrar una pestaña que dice Data. Hacemos clic en Data y vamos a encontrar los datos de las variables de Chile. ¿Qué datos, qué variables se van a encontrar acá? Bueno, pues se pueden encontrar datos como población, inmigración, capital, índice de capital humano, PIB, etcétera. Otra página es Index Mundi. Index Mundi es una página en donde se encuentra por países, por regiones, ciudades, variables. Bueno, hay mucha actividad de data en esta página. Aquí vamos a escoger Alemania. Hay variables demográficas, variables económicas, variables energéticas, de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, en este caso se va a tomar, por ejemplo, telecomunicaciones
como siempre, la publicidad. Y de aquí, ¿cómo entrega la información? Index Mundi entrega una gráfica y encuentra la cantidad de años en la parte de abajo, los datos, pero intentar que los estudiantes cuando busquen estos datos sean años continuos, 2001, 2002, no que se salten años. La tercera página web es Datos Macro, y en Datos Macro es una página muy amigable para los estudiantes realmente. Se encuentra organizada de forma mucho más leíble los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a tomar aquí Ecuador. Y de Ecuador, en la parte de abajo podemos encontrar, por ejemplo, acá, precio interno bruto, PIB. Y dice que es el precio interno bruto. Y esperen que me parece que no se alcanzó a ver. Precio interno bruto, dice que es el precio interno bruto, y en la parte de abajo, no dejo ver, se encuentran todos los datos organizados en tablas. Ya se encuentran organizados en tablas. Los invito a revisar estas 3 páginas web. Esta etapa del proyecto se llamó escoger 2 variables y un país, 2 o 3 variables, porque no sabían si de pronto iban a cambiar alguna de las variables. Nuestra siguiente etapa en este proyecto ONU era análisis de datos. El análisis de datos se realizó en Excel. Este es un Excel entregado por uno de los estudiantes de este lectivo, de este proyecto. Como pueden ver, en Excel hicimos toda la organización de los datos que pueden encontrar acá en esta parte, en la parte izquierda del Excel. Esta parte corresponde a toda la tabla de frecuencia. Se sacó el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, porcentaje y la descripción de cada uno de los intervalos, con el fin de poder hacer los gráficos. En este caso encontramos el gráfico de nube, el gráfico de línea, el histograma, el gráfico de torta o circular. Todo esto lo hicimos en Excel, y además los cálculos de caja y bigotes. Esta parte del proyecto tiene por nombre tercera etapa, análisis de datos en Excel. Luego pasamos a una siguiente etapa que tenía que ver con escribir el informe final del análisis que encontraron en Excel. Este informe tenía varias etapas, también varias partes del informe. El primero era una portada con el nombre de las variables y del país a analizar, un índice, una introducción. Esta introducción tenía que decir dónde estaba el país, cuáles eran las características de su país y también el paso a paso y el objetivo del trabajo. Información y mediciones, que a esta parte habla de la organización de los datos por tablas, organizarlos año a año, que tuvieran, si eran decimales, coma, etcétera, los títulos y los párrafos correspondientes. También teníamos los gráficos de nube, el gráfico de línea y los párrafos correspondientes a explicar los datos, por qué estaban en decimales, qué significaba esa variable, etcétera. Seguía procedimientos matemáticos. En procedimientos matemáticos, los estudiantes, las estudiantes, hacían todos los cálculos para encontrar las tablas de frecuencia, el dato menor, el dato mayor, la amplitud, el rango y la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia fue la realizada en Excel, solo que acá está explicada paso a paso, así se encuentra la frecuencia relativa, absoluta, etcétera. Bueno, después de tener las tablas de frecuencia se pasó a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana, moda. Por lo tanto, explican cómo se obtiene cada una de ellas, cómo se obtiene la media o promedio, la mediana. Y también qué significaba la media, qué significaba la mediana. Eso es muy importante. ¿Qué se puede determinar de ellos? ¿Qué se puede determinar de la moda? Estos eran los párrafos escritos en el documento. Gráficos circulares, entonces los descritos en Excel eran pasados en el informe, y también qué significaba el gráfico circular, qué era el porcentaje, etc.
Finalmente, bueno, acá también hablábamos de los histogramas. Y finalmente el diagrama de caja y bigotes, que si estaba a derecha, a izquierda, cuál era el cuartil inferior, superior, el rango intercuartil, etcétera. Una de las partes más importantes del trabajo tenía que ver con la interpretación de resultados y conclusiones. Si se pueden dar cuenta aquí, vamos a parar un momento. Buenos días, estimados representantes de las naciones presentes. ¿Qué era esta parte? Era el discurso que ellos leían en nuestra disertación ONU. Era el discurso con el que ellos iban a dar todos los argumentos de por qué iban a votar sí o iban a votar no. Una de las partes más importantes de este documento. Y una parte que tenía una rúbrica específica. Ya les hablo sobre cómo se evaluó y finalmente una bibliografía. Esta parte del proyecto se llamó documento final del proyecto. Bueno, y la última etapa de este proyecto se llamó disertación evento ONU Lirima 2023. En esta quinta etapa de la convención se desarrolló la votación. ¿De qué se trató? Fue una disertación en donde los estudiantes tomaban apuntes, ellos hablaban sobre su discurso, si estaban a favor o en contra para que su país tomara acciones frente al cambio climático. Los demás países hacían preguntas. Teníamos en este caso a las coordinadoras que estaban presentes y también le hacían preguntas y contrapreguntas a los estudiantes frente a por qué si a favor o en contra o sobre los datos crecientes, decrecientes, etcétera. Esta fue una parte muy, muy importante. Y ahora me voy con las rúbricas. Hubo una rúbrica para el análisis de datos en Excel, una rúbrica para el informe final, una rúbrica para evaluar si había utilizado todo lo encontrado de datos en su discurso y una rúbrica para la presentación final. Las formativas tuvieron que ver con todo el análisis de Excel, el documento y el discurso. Y la sumativa tuvo que ver con esta disertación final. Bueno, eso fue todo. Este fue nuestro proyecto ONU, una excusa para analizar estadísticas descriptivas. Les puedo decir que fue un excelente proyecto. Los estudiantes se vieron muy motivados, además que era un documento muy particular porque era una evaluación individual de un país diferente, datos diferentes. Me decían, ¿puedo utilizar ChatGPT? Lo puede utilizar, pero al fin y al cabo el análisis de datos lo tenían que hacer en Excel y tenían que sacar unas conclusiones de cada una de lo que les hablaba los datos, de lo que les hablaba los números. Entonces podían apoyarse para escribir más bonito el párrafo, para organizar el documento, pero en sí el análisis más importante lo tenían que hacer ellos. Entonces también fue una muy buena forma de adaptar el ChatGPT a un proyecto específico, pero no necesariamente como para copiar y pegar, sino como un asistente. Cualquier información que ustedes quieran tener adicional sobre rúbricas, tiempos de ejecución, tener alguna información sobre nuestros estudiantes, si quieren que uno de nuestros estudiantes compartan con sus colegios, con sus universidades esta experiencia, estamos abiertos a cualquier socialización. Muchas gracias por su atención. Quedo ya a la expectativa de dudas de forma presente o por el email. Un abrazo a todos. Gracias por su atención.